Aproximación a la ruptura de lazos. ¿Dónde han quedado todos los actos que habéis realizado desde vuestra infancia? ¿Qué queda de todos esos proyectos, de todos esos entusiasmos? ¿Qué queda de los deseos que teníais y de los fracasos que habéis vivido? ¿En qué abismo ha desaparecido todo eso? Entre la multiplicidad de cosas que habéis querido o rechazado, algunas quizás subsisten todavía y permanecen en vuestra vida actual. Pero, ¿cuántas han desaparecido para siempre? Pero, cuando comenzamos a superar el o los sistemas espirituales a los que nos hemos unido, dejamos de ver las cosas de una manera dualista. Nos parece que todo es espiritual, todo es sagrado, todo es puro, todo es iniciático, todo es divino. Como resultado, dejamos de saber qué significan los términos espiritual, sagrado, puro, iniciático, divino y otros. De la misma manera, cuanto más se integran en nosotros las cosas del despertar, más se pierde el gran interés que tenían para nosotros las nociones del despertar, realización, iluminación. La vida, en su simplicidad, nos parece cada vez más suficiente para contener todo y abarcar todo. Así, la necesidad de entrar en los sistemas artificiales de la espiritualidad se acompaña de la necesidad de superar estos sistemas. Así pues, existe un problema cuando los sistemas en cuestión no contienen su propia superación y pretenden ser un fin en sí mismos, o cuando el individuo no es capaz de romper sus apegos engañosos. A medida que nos alejamos de los sistemas ideológicos, la extraordinaria estupidez que era la nuestra nos llenará de incredulidad. Esta incredulidad se vuelve estupor ante la masa de ilusiones ignorantes que pesa sobre el conjunto de los seres humanos. Luego nos acostumbramos a este estado de cosas, mientras constatamos que el despertar, la iluminación y la realización espiritual no existen. Estas fueron solo palabras destinadas a ayudaros a salir de la ignorancia. Ahora ya no necesitáis las palabras. ¿Qué os queda? La vida, la simple vida infinita, la vida profunda, sin preocupaciones, sin remordimientos, sin apego al pasado, sin ansiedades del futuro. La vida en la feliz plenitud de los días que pasan. Sí, cuando saltamos al otro lado del muro, el muro deja de existir y sabemos que el despertar y la espiritualidad no existen. El despertar y la espiritualidad son una ilusión que ayuda a atravesar el muro de las ilusiones. Ojalá sea así para vosotros. Vivir es existir, y todo lo que existe participa en el ser, del cual no se puede decir nada. Por lo tanto, la búsqueda espiritual conduce a un conocimiento completamente informulable, que es una negación de cualquier tipo de formulación. Por lo tanto, nos parece que las nociones de Dios, de espiritualidad, de iniciación, son intrínsecas al estado de ignorancia en el que estábamos. Porque cuando terminamos profunda, verdadera y plenamente, sabemos que solo el ser es. No hay nada más que decir y todo concepto es falso. Ya no hay ningún sistema que seguir, que profundizar o creer, y permanecemos en paz dentro de la manifestación existencial que es la nuestra. El tiempo lo borra todo. Pensad en las cosas y en los seres
que otras veces os han apasionado y que hoy os dejan indiferentes. Cuántas cosas que os han parecido primordiales y exaltantes no son hoy más que un vago recuerdo de lo ocurrido. ¿De qué ha servido todo esto? Todas esas agitaciones, todos esos deseos, todos esos temores, todos esos contenidos del pasado, ¿para qué han servido? La vida ha continuado y con perspectiva debéis ver la inutilidad de todas las pasiones muertas. No quedan más que recuerdos y en el curso de los años los recuerdos se desvanecen, se desintegran poco a poco. Venido de la nada y del vacío anterior al nacimiento, vuestra vida, a medida que los recuerdos desaparecen, regresa al vacío y a la misma nada. Como un sueño que pasa, vuestra existencia no deja ninguna huella en el espacio. He aquí la verdad más dura de comprender. La vida humana no tiene objetivo, no tiene finalidad, no tiene necesidad. Es una ensoñación inútil que atraviesa el campo de vuestra conciencia inmaculada. Y diréis, ¿no decía que la realización espiritual es el único fin valioso? He aquí el último secreto. La realización espiritual es un juego para niños. En verdad, no hay realización espiritual. El deseo de realización espiritual no es más que una de las ambiciones absurdas que atraviesan el sueño de mente en el que estabais sumergidos. ¿No hay realización espiritual? Pues no hay nada que realizar. Desde toda la eternidad, nosotros somos la pura conciencia y no podemos de ninguna manera convertirnos en ella. Uno no se puede volver lo que uno ya es. Por su lado, la ilusión del mundo es una simple ilusión que no tiene ninguna oportunidad de volverse otra cosa más que una ilusión y en la cual no hay nada que realizar. La única cuestión que subsiste es: ¿estáis cautivos en esta ilusión, seducidos por ella, hipnotizados por ella, encadenados a ella? ¿O bien permanecéis libres y desapegados frente a esta fantasmagoría? Para no ser seducido y cautivado por la ilusión del mundo, no hay otra forma que el cultivo de una lucidez ácida en la cual se comprende de una manera profunda y definitiva que esta ilusión no tiene ningún valor, ninguna finalidad, ningún objetivo. Es un absurdo gratuito en el cual no hay ninguna conquista espiritual que efectuar. Esta toma de conciencia y el desapego que engendra es la realización espiritual. La verdadera realización y la verdadera espiritualidad se sitúan más allá de las ilusiones de la vida. Ved, pues, la trampa sutil que os tiende la engañosa mente. Quiere haceros creer que la realización y la espiritualidad se sitúan en la vida individual. Si creéis esto, no hacéis más que reforzar vuestro aprisionamiento en la ilusión de la vida individual. Por medio de un truco de manos de la mente, el medio de liberación se vuelve una prisión más. Hace mucho tiempo que la espiritualidad, en lugar de liberar, se ha vuelto una forma particular de aprisionarse en la ilusión del mundo. Vemos seres humanos poseídos y habitados por los deseos y las ilusiones del dinero, de la sexualidad, del confort, del poder, de la violencia. Y entre todas esas gentes vemos a otros que son engañados por el deseo y las ilusiones de la búsqueda espiritual y la aspiración a la realización divina. No creáis que los segundos son superiores a los primeros. Todos
y del mismo modo están ahogados y obnubilados en los repliegues de la ilusión devoradora. Puede que todo esto sea duro de admitir para vosotros. Todos vuestros esfuerzos espirituales, toda esta ambición, esta vocación, todas estas experiencias, todos estos deseos y estos sueños espirituales forman parte integrante de la ilusión. Son la forma de trampa en la cual habéis caído. No conducen a la liberación. La verdadera liberación es el rechazo definitivo del amasijo de todas las ambiciones, las esperanzas, de todos los apegos, de todas las pasiones, de todos los propósitos. Esa es la única y verdadera liberación. Que vosotros estéis encerrados en una ensoñación de persona de negocios, de político, de entregado padre o madre de familia, de obseso sexual, de artista, de buscador científico o de practicante espiritual, estáis encerrados en la misma ilusión mundana. Comprended eso, aceptadlo, incluso si esto hace derribar el castillo de cartas de todas vuestras creencias. Aceptadlo y enfrentaros a la desnudez y a la inutilidad perfecta. Y si esto es así, nos preguntáis, ¿por qué habéis hablado de búsqueda espiritual? Toda la dificultad de la enseñanza espiritual reside en el hecho de que es preciso hablar dentro de la ilusión común. Algunas palabras no llegan a penetrar el muro espeso y elástico de la ilusión en la cual están prisioneras la gente. Algo totalmente extraño a la ilusión no consigue penetrar en la mente del otro. Por lo tanto, es necesario utilizar diferentes proposiciones frente a las cuales el capullo de la ilusión en el cual cada uno está encerrado sea permeable. Se puede así, por medio de etapas y repeticiones, llegar a esclarecer la opacidad de la ilusión, enseñando a la gente a buscar la espiritualidad en el interior de su vida individual, haciendo de la espiritualidad el propósito de su vida. Por una parte, se les mantiene en su ilusión, pero por otra parte, se les permite esclarecer las tinieblas de su ignorancia. Entonces, algunos de ellos, en un determinado momento, pueden comprender la verdad final. Una maduración se ha producido en ellos y pueden salir del laberinto mental. Esta verdad final es simple. Quizás usted, en este mismo instante, la recibirá como una revelación definitiva. He aquí la verdad, más allá de la cual no hay nada. No hay realización que obtener, pues vosotros estáis realizados desde siempre. La vida individual es una ilusión pura y simple que no contiene ninguna verdad. Nada de lo que el ser humano pueda hacer o no hacer os acercará a la verdad. La verdad es la de la inmensidad de vuestra consciencia inmutable. Esta consciencia no es algo que podáis obtener. Ella es desde siempre y permanecerá para siempre en vuestra verdadera naturaleza. Eso que se llama la espiritualidad, así como todas las acciones, los sentimientos y los pensamientos humanos, constituyen la trama del sueño ilusorio de la existencia individual. Nunca, nunca, nunca el sueño, cualquiera que sea, conduce a la realidad. Rogar a Dios, estudiar la espiritualidad, practicar la meditación, enseñar la espiritualidad, consiste simplemente en soñar de alguna manera. ¿Qué importa que vuestro sueño esté habitado por nociones espirituales, militares, políticas o financieras? ¿Podéis comprender de una vez por todas que la liberación consiste en dejar de ser engañado por vuestros sueños? En esto consiste la liberación y la verdadera realización, en dejar de ser engañado por vuestros sueños. Es verdad que no hay nada que realizar y que obtener,
pues vosotros sois desde siempre y para siempre la inmensidad infinita e indefinible de la consciencia. Pero es igualmente verdad que hay una realización que no fabrica nada y que no contiene nada nuevo, pero en la cual se disipa la influencia de la ilusión, en donde uno se recuerda de lo que es desde siempre. Disipar la ilusión es dejar de estar engañado. Los sueños humanos no son más que un reflejo coloreado que atraviesa vuestra infinitud. Si ellos engendran el velo de la ignorancia que nos hace olvidar lo que somos, no es por causa de un poder que les es inherente. Es porque nos identificamos, nos apegamos y nos apasionamos por ellos. Es en nosotros donde reside la fuerza de la ignorancia. Somos nosotros quienes estamos sumergidos en la ignorancia. Para volverse libre es preciso, pues, desprenderse de las cosas del mundo. La clave y la prueba de la realización es el desapego. No un desapego teórico, sino un desapego efectivo que cortará todos los lazos. Visto desde fuera, con una mirada profana, este desapego puede parecer terrible e inhumano. Posiblemente lo es, pues lo que es humano se caracteriza por la debilidad y la relajación interior del apego. Si queréis ser libres y manteneros en pie, es preciso romper todos los lazos de apegos afectivos e intelectuales. Para llegar a este desapego, es preciso hastiarse de todo, comprender que todo es vanidad y perseguir el viento, que todo es sin propósito, sin causa y sin finalidad. Vosotros habéis cultivado pensamientos contrarios, habéis construido valores, creéis en la importancia de estos valores. Pero si queréis romper los lazos que os encadenan a la condición humana, os es necesario daros cuenta de que la única realidad es el vacío sin fondo de la consciencia y que todos los valores humanos son reflejos engañosos en el seno de la ilusión. En tanto que no sintáis en profundidad la realidad de esta verdad, no estaréis desapegados. Si algo en vosotros se revela, se ofusca o resiste respecto al reconocimiento de la futilidad de todos los valores humanos, sabed que esta resistencia es la raíz del apego que debéis disolver. El desapego, que es la indiferencia total frente a todos los valores humanos y a todas las aspiraciones concebidas por el ser humano, presupone que uno impregne toda su existencia de una disciplina y una práctica espiritual seria e intensa. ¿Por qué? Porque aquel que comprende el carácter efímero, relativo, ilusorio y vano de la existencia humana, pero que no está enraizado en una disciplina espiritual, llegará simplemente a una filosofía pesimista y escéptica. Después, superando algunas crisis depresivas o melancólicas, llegará a la conclusión de que hay que usar esta vida para satisfacer sus deseos y gozar de la existencia en la medida de lo posible. Inútil decir que no hay ninguna realización en tal posición. Lo que nos proponemos es muy distinto. Es preciso perder el gusto a las pasiones y ambiciones humanas, con el fin de enraizarse de forma estable en lo que sois verdaderamente, es decir, el testigo inafectado del mundo, que mira toda cosa desde el abismo de los espacios interiores. En otros términos, si perdéis vuestras ilusiones sobre la vida humana, sus valores, sus ideas y sus aspiraciones, sin que haya en vosotros al menos un comienzo de superar la pequeña personalidad egótica, esto no conduce más que al cinismo y al egocentrismo. Por el contrario, si perdéis toda la ilusión en el valor de la existencia, si comprendéis su nulidad y que paralelamente a esto os enraizáis en la inmensidad de vuestra consciencia testigo, es la liberación.
Dos cosas son pues requeridas: el conocimiento del sí mismo y el desapego. En cuanto al desencanto de la existencia humana, es un medio de obtener el desapego. Poner fin a un encantamiento es salir de un maleficio. El encantamiento del mundo es como una tela de araña que quien no rompe sus hilos servirá de pasto. Varias líneas de reflexión y de toma de conciencia pueden conduciros al desapego liberador. ¿Cómo puede imaginarse libre y apegado a la vez? Quien quiera que esté apegado está prisionero. Solo aquel que se desapega de todos los lazos está libre. No veáis la perspectiva del desapego como la necesidad de un ascetismo taciturno y frustrante. Despertad vuestra dignidad, despertad vuestra energía y desead ser libres. El deseo del desapego es el único deseo que no encadena nada. Tomad conciencia que todo apego a un ser, a una situación, a una posesión, a una idea, os encadena y hace de vosotros un esclavo. ¿Deseáis, sí o no, liberaros de todo lazo? ¿Es duro? ¿Para quién es duro? Ciertamente no lo es para la consciencia testigo, que se vuelve ciega por causa de las pasiones humanas. El desgarramiento liberador del velo no constituye un sufrimiento más que para el velo. Seguramente es duro para el pequeño ser humano inscrito en la trama del velo, que ha constituido su vida sobre apegos, afecciones mezquinas y egocéntricas. Las afecciones del pequeño ser humano son enfermedades. Y después, ¿qué os importan los sufrimientos y los placeres de esta pequeña larva humana cuya mediocridad sobrepasa todo lo que es descriptible? Vosotros no tenéis nada que ver con él. No es para vosotros más que un vehículo y un instrumento de percepción y de acción que habitáis temporalmente. Volved a vosotros mismos. Dejad de identificaros a este animal. Teniendo conciencia de vuestra divina dignidad, romped despiadadamente todo lazo afectivo y todo apego sentido por este ser humano. Cesad de dejaros dirigir por vuestra montura. Incorporaros sobre vuestros estribos, coged las riendas con puño sólido y, si es necesario, clavad vuestras espuelas en los flancos del animal y fustigadle. Pero por favor, sed el maestro, que vuestra voluntad sea dura e inflexible. En lo sucesivo, serviros de él, pero no os dejéis dirigir por él. No lo maltratéis inútilmente, pero haceros obedecer. ¿Cómo se puede eliminar todo apego? De dos maneras. De manera visible, separándose del contacto material con lo que nos encadena, ya sea de una persona, de una posesión o bien de una manera de vivir, y de manera invisible, rechazando el desarrollo y el entretenimiento de pensamientos de apego y cultivando voluntariamente en su lugar pensamientos de desapego y de indiferencia. Hablamos de pensamientos de apego y no de sentimientos, pues los sentimientos derivan de los pensamientos. Es porque pensáis en alguien con apego que se sienten las emociones y los sentimientos de apego. Si cortáis los pensamientos de apego, rompéis la raíz de las emociones y sentimientos de la misma naturaleza. Constatad la impermanencia de todo. Las más grandes afecciones se vuelven aburridas. Es el problema del siglo. Si algunas duran toda la vida, es simplemente porque la vida es demasiado corta. Todas las pasiones son efímeras. Todas las empresas humanas son ilusorias frente al río del tiempo. La vida humana no es más que un sueño ilusorio desprovisto de realidad. Vosotros vivís un sueño, del que pronto la muerte vendrá a sacaros. Creéis haber conocido gente, pero en realidad nunca habéis encontrado a nadie. Todo lo que habéis percibido son vuestras propias creaciones mentales, desprovistas de realidad. La vida es un sueño, no es nada más. Estáis solos en vuestra eternidad vacía y bienaventurada.
Nunca habéis encontrado una persona real. No os codeáis más que con personajes de vuestro sueño. Ellos no tienen ninguna realidad. Aceptad eso y conoced el dolor liberador en el cual se disuelven todos los apegos. Nunca habéis poseído nada. Vuestras posesiones son los castillos de un soñador. Por la mañana, todo lo que se ha adquirido con esfuerzo en el interior del sueño se esfuma como el humo que se deshace en el cielo. Vosotros nunca habéis hecho, realizado o emprendido nada. Todas las acciones se encuentran en el escenario del sueño. Sois un simple espectador eterno, no actuante. Cautivado por la intriga del espectáculo, el espectador se olvida de quién es. Se identifica con el héroe. Su corazón late de emoción, llora, ríe. Pero todo eso no es más que ilusión. Cuando cae el telón, comprende que no ha vivido nada y que ha permanecido en su inmutabilidad espectadora. Así, para desapegarse, no hay esfuerzo ascético que hacer. Es suficiente con disipar las ilusiones, cultivar la lucidez. Tomad conciencia de lo que sois. Si hago esto, ¿para qué sirve continuar trabajando, alimentando a los hijos, pagar los impuestos? Ya que en realidad se trata del sueño del trabajo, del sueño de los hijos y del sueño de los impuestos. Es verdad, cuando la toma de conciencia del desapego desciende sobre vosotros, nada os obliga a continuar. Podéis marcharos por los caminos como lo enseña el Cristo, como lo hacen los sannyasins en la India. Es una posibilidad. Y si vosotros lo hacéis, ¿qué importa lo que en el sueño digan o hagan los otros? Estáis bendecidos, sois libres, y vuestra gloria interior supera toda descripción. Pero la renuncia exterior no es obligatoria. Lo que es indispensable es la renuncia interior. No es obligatorio, pues si partís por los caminos, el sueño continúa de la misma manera que si permanecéis en casa. En los caminos, algunos elementos del sueño serán diferentes. Pero si fueseis a vivir a la selva amazónica, el sueño sería igualmente diferente. Modificar algunos aspectos del sueño no es ciertamente la liberación. La liberación consiste en permanecer perfectamente desapegado y no dejaros cautivar más por los elementos del sueño, sean los que sean. Podéis estar liberados viviendo en los caminos o bien permaneciendo en vuestra casa. Es lo mismo. La elección a este nivel es un elemento secundario que resulta de las predisposiciones de la persona. Si una persona no está hecha para permanecer en una casa con un trabajo regular, si la renuncia material ayuda al desapego, es preciso partir. Por el contrario, si las predisposiciones y los deberes humanos insisten en permanecer en casa, es preciso permanecer en casa. Se trata de un problema contingente que no os concierne y proviene de las características del vehículo humano que habitáis. Lo que es preciso, ya sea que vuestra renuncia a la ilusión del mundo sea interior y exterior, o puramente interior, es cultivar una suprema indiferencia. Sed indiferentes a lo que hacéis, ni deseos ni aprehensión. Sed indiferentes con lo que os acontece. Sed indiferentes en vuestras relaciones. Amad a todo el mundo, pero no os apeguéis a ninguna persona. Sed indiferentes a la muerte, a la enfermedad y al sufrimiento, la vuestra y la de otros. Sed indiferentes a la actividad y la inactividad. Nada de apego a la actividad, nada de apego a la inactividad. Que el ser humano haga lo que su conciencia moral y sus predisposiciones, así como la inspiración le dicte, pero no os apeguéis a ninguna de las empresas que se realicen. El éxito o el fracaso no son más que escenarios diferentes del sueño. La gente
las circunstancias y los acontecimientos no son más que los elementos del sueño, no tienen realidad profunda. Sed consciente de esto de manera permanente. Instalaros en esta toma de conciencia. Perded todos vuestros apegos. Romped todas vuestras afecciones para no dejar subsistir más que un amor impersonal y generalizado que no se aferre a ningún individuo en particular. ¿Qué importa si ello es duro y os cuesta algunas lágrimas? Cortad todos los lazos. Entonces seréis pobres de espíritu, estaréis vacíos y desnudos. Entonces seréis libres. El espacio os pertenecerá. La eternidad os pertenecerá. Seréis bendecidos y bendeciréis a los demás. Vuestra gloria interior superará toda descripción. Después, acabaréis por daros cuenta que este desapego, que este tremendo esfuerzo hacia la libertad, que todo lo que acabamos de describir, forma igualmente parte del sueño. En realidad, para ti no pasa nada, nunca ha pasado nada. No hay prisión ni liberación. Todo esto forma parte del espectáculo. Eres el espectador, más allá de toda idea de prisión o de liberación, más allá del conocimiento metafísico y de la ignorancia que forman igualmente parte del espectáculo. Estás desde siempre y para siempre más allá de todo. No hay nada que decir, nada que hacer, nada que pensar respecto a vuestro asunto. Nunca has sido ignorante, nunca te has liberado. La belleza de esto está más allá y por encima de toda belleza. Cuando las palabras y los pensamientos se vuelven impotentes, para siempre inexpresables, el secreto supremo de la verdad está allí, tan evidente como el sol en pleno día. Al final del camino, uno comprende que no hay camino. Al término de los esfuerzos, uno comprende que no hay esfuerzo. Cuando la ilusión se disipa, se sabe que ella jamás ha tenido verdadera existencia. ¿En qué se convierte la llama sobre la cual se sopla? ¿No hay un misterio en su desaparición? ¿De dónde viene la llama que se ha visto? ¿No hay un misterio en su aparición? Solo aquel que está más allá de las palabras y de los pensamientos, si pudiera hablar, podría explicar el porqué de las cosas.